Las corrientes inmigratorias de Tierra del Fuego se caracterizan por la importancia que tuvieron en el desarrollo, el crecimiento de toda la actual provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Hablamos de los italianos, hablamos de los españoles, de los chilenos, pero también de los croatas. Una importante inmigración se produjo en el siglo XIX y en el XX. Los croatas llegaron primero al sur de Chile y luego de allí se trasladaron de Punta Arenas a la isla Navarino, a Porvenir y también a la ciudad de Ushuaia. A tal punto que hoy, tanto en Chile como en la Argentina, siempre en la parte sur y en otros lugares de la República Argentina, se han formado verdadera cantidad de familias importantes con sus clubes, sus tradiciones, sus culturas, su gastronomía. Hoy vamos a hablar de los croatas en Tierra del Fuego. Estamos ubicados en la flamante Plaza Croacia, inaugurada tiempo atrás a través de la municipalidad de la ciudad de Ushuaia. Previo hubo, y ya estamos viendo las fotos, en la antigua Casa Beba, la presentación con un sacerdote croata muy ligado a Tierra del Fuego, del pedido para la realización de esta plaza que está en su etapa inicial. Y luego la inauguración ya formal. Pero vamos a ir primero a la ciudad de Río Grande, como lo hacemos en estos programas especiales dentro de este problema mundial que es la pandemia, a la entrevista que Luis Lucho Torre le realizó al entonces el cónsul croata en la Argentina, el señor Boris Batulin, que nos habla justamente de esta inmigración en Tierra del Fuego. Aportes de la colectividad croata en Argentina. La inmigración croata en la Argentina puede dividirse en tres etapas históricas. La primera va desde la aparición de los croatas en este suelo hasta la Primera Guerra Mundial. La segunda abarca el periodo entre ambas guerras mundiales y la tercera se extiende desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. La primera y la segunda etapa pueden considerarse como inmigraciones económicas, así como la tercera una inmigración política. Nosotros en Croacia sabemos mucho de Argentina a través de fútbol, a través de carne argentino, de tango, pero también de nuestros, bueno, no voy a decir croatas, voy a decir descendientes de croatas que ahora viven en Argentina. Ellos mismos calculan que hay más o menos 250.000 ciudadanos argentinos descendientes de croatas. Bueno, ellos de verdad, como yo en esos 3 años que estoy acá he visto, hay en todas partes de Argentina, desde Chaco hacia Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego estoy primera vez. Sé que aquí existen 2 clubes, uno en Río Grande y otro en Ushuaia, y ahora es primera vez que voy a visitar nuestra gente, bueno, como siempre digo, argentinos, pero descendientes de croatas. Hacia América Latina empezó como una gran ola a las últimas 2 décadas del siglo XIX. Antes también vinieron croatas, no sé, por ejemplo, fue famoso un Plantić que fue en siglo XVIII como un profesor en Buenos Aires, y otros también, Mayor Buratović, por ejemplo, etc. Pero digo, la mayoría de croatas vinieron acá y también probablemente en Tierra de Fuego en últimas 2 décadas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Última ola de croatas quienes vinieron a Argentina y otros países de América Latina fue en años 50 del siglo XX. Después esa emigración cesó. Por eso, para nosotros acá de verdad se trata de segunda, tercera o cuarta generación. Hay muy pocos croatas nacidos en Croacia que viven acá. La segunda etapa, que abarca el periodo marcado por las 2 guerras mundiales, se caracteriza por una inmigración bastante más caudalosa numéricamente. Se calcula que hacia 1939 había 150.000 croatas en la Argentina. A esta segunda etapa pertenece también el aporte misionero de las órdenes religiosas que decidieron enviar asistencia espiritual a tantos croatas tan alejados de sus lugares natales. Aquí cabe destacarse la obra de los franciscanos croatas, frailes Leonard Rusković
Blas Stefanet, Rafa Capurso y Graviel Arco, así como las religiosas de San Vicente de Paul, que llegaron a Buenos Aires en 1934 y se instalaron en condiciones casi infrahumanas en Dock Sud, donde con ayuda de sacerdotes alemanes y algunas damas criollas fundaron el colegio Cristo Rey. Dicen que en Tierra de Fuego, mayoría de esos que son descendientes de Croacia son de islas de nuestra costa, que es al sur de Croacia, claro, y allá es muy caliente, gente, ¿sabe? Quiero decir, es mar bueno para turismo, todo. Entonces, no sé si eso es broma, dicen que cuando nuestra gente vinieron a Buenos Aires y le dicen, ¿dónde quieren ir? ¿Al norte o al sur? Ellos han dicho, al sur, así hace calor, vamos al sur. Eso, no, eso es probablemente un chiste que ellos mismos lo hacen. Pero me parece que ellos como marineros, como gente que sabe con pesca, también mudaron acá. Porque, te digo, parece que la mayoría de ellos son de islas, nuestras islas. También hay muchos que están residiendo en la localidad chilena de Punta Arenas. Sí, allá además tenemos un consulado. El señor Miach es nuestro cónsul honorario allá. Bueno, para mí de verdad es un placer y honor estar acá. También otra vez va a venir nuestra embajadora, señora Mira Martínez. Fue previsto que ella también viene hoy, pero por otras razones no podría venir, pero otra vez seguro que vendrá. Siempre es gusto encontrarse con gente que vemos que son buenos patriotas argentinos, respetados por otros argentinos, y nos gusta que ellos, como argentinos, todavía en un parte conservan eso que fue su, vamos a decir, patria vieja. La tercera etapa se inicia al finalizar la Segunda Guerra Mundial, después de la tragedia nacional croata que fue la pérdida del Estado libre y soberano de Croacia, el genocidio de Bleiburg, las columnas de la muerte y los campos de concentración. A excepción del apoyo moral de la Santa Sede, únicamente la Argentina tuvo la generosidad y hospitalidad para recibir a esos refugiados políticos cuyo pecado más grave fue luchar por la autodeterminación de su pueblo. ¿Por qué estoy acá yo y otros? Son varios. Primero es establecer lazos con gente que tiene descendencia de Croacia, porque de esa manera promover intercambio de ambos países, porque eso no es solo una cosa cultural, que también es, además puede ser de negocios. Por ejemplo, no sé si usted lo sabe, pero la mayoría de calamares que hoy compras en Croacia es de Argentina. Por ejemplo, por eso me sorprendía que me dicen que en Río Grande no hay pesca de calamares, probablemente lo hacen en Ushuaia, yo voy a ver ahora, o no sé si es de Santa Cruz. Pero eso es una manera, o una razón. Otra razón es, claro, vamos a establecer especialmente lazos con clubes acá y intentamos promover que ellos dentro de Argentina se organizan más, que son más activos, porque cada vez que ellos se manifiestan, no sé, en Día de Migrante en cualquier lugar de Argentina, eso es también propaganda para nosotros. Argentina es muy interesante en turismo, pero nosotros también intentamos promover nuestro turismo y pensamos que en Argentina podemos obtener una buena cantidad de turistas, no solo descendientes de croatas. Ellos nos ayudan a promover también nuestra patria. Svi se ljudi jutrom bude, kad vi kući dolazite, jer kad drugi spavat idu, vi se tada budite. Dobro jutro vam svirači, nek vas pjesme tiho bude. Dobro jutro vam svirači, čekaju vas noći lude. Dobro jutro vam svirači,
ispočetka, stare pjesme svirate, svakom želju ispunite i dušu mu smirite. Dobro jutro vam svirači, nek vas pjesme tiho bude. Dobro jutro vam svirači, čekaju vas noći lude. Dobro jutro vam svirači, nek vas pjesme tiho bude. Dobro jutro vam svirači, čekaju vas noći lude. Interesante lo que contaba el cónsul Batulín, ¿no? Con qué entusiasmo hablaba del pueblo croata. Vamos a seguir con el programa y con esta inmigración croata en Tierra del Fuego luego de esta pausa. Dejamos por un momento los testimonios de los croatas en Río Grande, ya lo vamos a continuar, y volvemos a Ushuaia, donde decíamos que hay muchas familias descendientes de croatas, como por ejemplo, entre otros, la familia Bronzovic. Hablamos con Olga, la querida Olga Bronzovic, una entrevista realizada hace ya unos 10, 12 años atrás, también aquí en su vivienda de la ciudad de Ushuaia. En esta primera parte, Olga nos va a hablar de sus padres, de Catalina y de Jorge. Jorge Bronzovic, que llegó en 1910 a la Tierra del Fuego, y luego en 1922, ya casado en la isla de Brač, de donde son originarios ellos, llegaron en tren hasta Bahía Blanca y de ahí en barco a la ciudad de Ushuaia. Pero también estuvieron en la parte chilena del sur, sur-sur, como decimos siempre. Vamos a conocer esas experiencias con uno de sus hijos, con Olga Bronzovic. ¿Y ellos se conocían antes que él viniera? No, porque la diferencia entre mamá y papá era de 15 años. Ah, sí, claro, Entonces, cuando él salió de Croacia, mamá era una niña. Claro. ¿Y cómo conoce a su mamá? Y Bueno. finalizan el casamiento. Imagínate que en esa época América, ellos no distinguían América del Norte de América del Sur. América era el paraíso. Entonces había venido el americano y todas las chicas casaderas, y bueno, el americano. Y cuando lo ve mamá, dice, no, ¿qué tanto barullo hacen por el americano? Si realmente es un hombre común. No tiene nada es decir, no es buen mozo, es muy común. Pero después cuando el americano se fijó en ella, ya cambió de parecer. ¿Y se casan? Se casan. ¿En Croacia? Se casan en la isla de Brač y se vienen para Ushuaia. Para Ushuaia. Sí, llegan a Buenos Aires, lo toman el buque en Italia, llegan a Buenos Aires. Y justamente cuando llegan a Buenos Aires, el Río Negro, que era el vapor que entonces tenía Marina, estaba en Bahía Blanca cargando. Es decir, esperar otro buque era esperar 6 meses. Papá se dirigió a la embajada y en la embajada, a través del Ministerio de Marina, lo hicieron esperar. Mi papá ya venía con mi tío. Y es así que lo toman en Bahía Blanca. Ahora, ese viaje en tren de Buenos Aires a Bahía, ver mi mamá, la isla de Brač es una isla rocosa, pequeñita, ver los trigales en flor, esa amplitud, pero la subyugó, venía más que encantada. Siempre lo recordó, pero con mucho afecto, con mucho cariño. La impresión que ella tuvo de la Argentina fue fantástica. Pero llegó a Ushuaia. Claro, eso era en La Pampa, zona pampeana. Llegó a Ushuaia, papá se encuentra que el señor que le había vendido su parte de la estancia se había arrepentido. De la estancia donde estaba En Gulaya. Se había arrepentido.
Y entonces de pronto no, ellos iban a vivir a Ulaya. Yo por ahí digo Gualaya, porque antes se decía Gualaya. Exactamente, iba a decir, ¿no? Iban a ir a vivir a Bulaya, pero de pronto tuvieron que fabricar casa en Ushuaia. Y mami siempre cuenta cuando ella tenía por mesita de luz un cajón de manzanas. La decepción esa que ella sufre ante una falta de mobiliario. Ella venía con unos baúles como eran los ajuares antes de las niñas casaderas, sábanas bordadas ricamente. Todavía se conservan fundas de almohadones con las iniciales de mamá que pertenecieron a su ajuar. Es decir, y un cajón de manzanas. Claro. Por mesita de luz. Ahora, hay que considerar que en aquel entonces en Ushuaia no había mueblerías y había que esperar que alguien viajara y vendiera sus muebles y así uno podía equipar a la casa. Claro. Bueno, estamos viendo parte del mobiliario de esta casa pertenecían a esa época, ¿no? Sí. Que ahora vamos a hablar un poquito más sobre ese aspecto. Pero llega finalmente aquí, inician una nueva vida en Ushuaia. ¿Y dónde se establece? ¿En qué año? Primero, ¿en qué año? 22. Ya en el año 1922. 1922. Tu papá Jorge vino en 1910 y en 1922 ya viene su mamá. ¿Y se establecen en qué lugar de Ushuaia? En una casita que había en 9 de julio entre San Martín y Maipú. 9 de julio. Desapareció esa casita. Y ahí hacen la primera vivienda. Es la primera vivienda. Sí. Después papi comenzó a trabajar como carnicero con los Lombardich y vivió en La Misión. El barrio de La Misión. En el barrio de La Misión. Estuvo un tiempo en el barrio de La Misión. Después se empleó en la gobernación. Y en la gobernación estuvo hasta el año más o menos, creo, 28. ¿Y qué tareas realizaban? Ahí papi comienza deja de lado sus inclinaciones por la ganadería y empieza con la horticultura. Se dedicaba a sembrar, inclusive a tratar de adaptar nuevas verduras y hortalizas a este clima, ¿no? A este clima. Era un desafío por el clima muy riguroso. Exacto. Todavía no había mucho. Es decir, y hoy en día no se cultiva nada, pero se llegó a cultivar repollo. Repollo, un tipo de repollo que le decían cabeza de buey, de un repollado muy, muy duro, que inclusive toleraba bajo la nieve. Te digo, repollo, habas, arvejas, papas, zanahorias, nabo, perejil. Y eso estaba bajo la jurisdicción de la gobernación. De la gobernación. ¿Y qué era para entregar después a los empleados? Los empleados. Era para los empleados. Lo que pasaba es que el buque venía cada tanto, entonces las verduras frescas no había. Eso de los buques es cierto, ¿no? Muchos vecinos cuentan de sus abuelos, o ellos mismos lo experimentaron, que era muy esperado el buque. Sí. Porque ahí venía todo, desde la correspondencia a ropa, alimentos, todo. Todo, ¿no? Así que era muy esperado el tema del buque. Y el buque que se iba el médico, y hay constancia, 6 meses sin médico, claro, hasta que no volvía. Así que era una fiesta. Era una fiesta. Sí, yo recuerdo todavía cuando yo era chica, cuando venía el buque, la banda del presidio iba a esperar al buque. Y cuando se iba, lo iba a despedir. Claro. Y ahí estaba todo el pueblo cuando llegaba el buque. Claro, seguro. Y la pila de revistas, sí, la pila de diarios. Sí,
Sí, muchos cuentan que se leía del número más viejo al más Los nuevo, nuevos, tipo sí, novela, pues, los diarios diarios, o las revistas, pero sobre todo el sí, diario y ver los sí. acontecimientos. O sea que a veces hasta las informaciones, ciertas informaciones no llegaban hasta que ustedes no lo leían o la gente no lo leía en el diario. Bueno, estaba en la radio. Estaba la radio, pero esas informaciones que a veces aparecen en el diario, pero no tienen tanta difusión en la radio, No, se enteraban ahí. y lo que se escuchaba era la BBC de Londres. Claro. Y Onda corta. Radio Belgrano, cuando se la sintonizaba, y los chicos mudos, y papá ahí con la oreja en la radio. En la radio. Sí. También eso era motivo de reunión de la familia, ¿no? El escuchar a lo mejor la radio. Radio, sí, y después comentarlo con los vecinos. No, sí. Era muy común, yo no sé si entre las otras colectividades, pero yo recuerdo acá los vecinos, los croatas, los domingos venían de visita, y no de visita así, todo con ropa común, sino con traje y todo, muy empinchados. Ah, una atención protocolar, nada informal. Sí. Bien, vamos a seguir charlando ya en unos minutos sobre la vida de los Bronzovis acá en Tierra del Fuego. María Catalina Zubela es descendiente de croatas que llegaron a la ciudad de Río Grande allá por la década del 30. María Catalina nos va a contar la historia de su familia, contada justamente por sus padres, por sus familiares. Y hablando de familiares también, María Catalina nos va a hablar del encuentro con familiares directos gracias a un programa de televisión de la televisión argentina. Su testimonio. La historia de la inmigración a Tierra del Fuego nos dejó muchos apellidos que, aunque sonaban distinto al oído, se fueron integrando a una sociedad que daba sus primeros pasos. Le inyectaron una dinámica muy particular. Las historias quedaron y hoy las recrea María Catalina Zubela. Zubela, bueno, porque papá era croata, nació en Dalmacia, ¿sí? En Córchula, el pueblo era Belaluca. Él vino en el año 34 acá a Tierra del Fuego, así que bueno, mi apellido es de origen croata. Bueno, papá en realidad vino a la aventura. Él sufrió toda la guerra del 14, siendo muy chico, perdiendo familia, y bueno, y ya después decide venirse a América, ¿no? A buscar nuevos horizontes, mejores horizontes de lo que estaba pasando en ese momento en su país. Así que bueno, él sale de allá y viene por la parte de Chile, está en la salitrera trabajando y después, bueno, empieza a descender por toda la parte chilena hasta llegar a Puerto Porvenir, y allí se conoce con Mateo Topic, el dueño de Estancia Rosita, y entonces deciden venirse acá a la Argentina, a Río Grande, a hacer una estancia, ¿no? Y bueno, vienen los dos y ahí comienza a trabajar en el campo. Vienen, digamos, en condiciones no buenas porque él no conocía el idioma, no tenía plata, pero bueno, era tratar de progresar y era la única forma, ¿no? Y bueno, después, cansado de trabajar en el campo, se viene a lo que es el pueblo, ¿sí? Y bueno, ahí conoce a Francisco Slatar, otro croata de Split, y él, él ahí comienza a trabajar con un camión, compran un camión y hacen un transporte de ganado, madera, fardos de lana, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? En casa siempre mantuvimos las costumbres de croatas, es decir, la comida, es decir, toda la forma de vivir nuestra era en base, digamos, a lo que señalaba papá, cómo trabajaba. Se levantaba a las 4 de la mañana, nosotros teníamos una quinta muy grande,
regar la quinta, darle de comer a las gallinas. Teníamos 2 cerdos, y así que él se levantaba a las 4 de la mañana, hacía todo ese trabajo y después se iba a trabajar al campo. Cuando volvía, ya casi a la tarde, hacía otra vez el mismo trabajo de regar la quinta y demás. Y bueno, en casa nunca faltó nada. Siempre, y eran épocas muy duras, donde no teníamos el clima de ahora, había nieve, lluvia, mucho frío, no teníamos la calefacción que hoy tenemos en las casas, pero bueno, yo tuve una niñez muy linda. Aparte, bueno, papá siempre hizo que viva feliz, ¿no? Que tenga una niñez feliz. Tal es así que cuando venía del campo, a la noche, cansado, tenía tiempo para que jugáramos. Jugábamos a la maestra, esas cosas, ¿no? Y bueno, nosotros en realidad vivimos siempre en Rosales. Mi casa paterna está en Rosales, entre Estrada y Piedrabuena, al frente del QRU. Esa es la casa paterna. Estábamos una tarde con Margarita y Ana María Raquela y pensamos hacer algo muy, muy simple, sin nada, digamos, muy trascendental, sino algo que sea nuestro, como para recordar a nuestros papás, que ellos vinieron de tan lejos y realmente pasaron por acá sin pena y sin gloria, ¿no? Así que quisimos hacer algo para recordarlos. Pero bueno, porque ellos, estando acá, se dedicaban a trabajar y nada más, o sea, no era gente que se ocupaba de otras cosas. O por ahí hacían algo, pero digamos, no, algo de política o esas cosas, no. Bueno, yo tengo un primo que ellos salieron después de la guerra. Y algo muy curioso, nos descubrimos por un programa de televisión, porque no sabíamos dónde estaban ellos, es decir, nunca supimos de su existencia. Y bueno, ellos tuvieron que salir después de la Segunda Guerra Mundial, pero de otra forma, es decir, yéndose hacia Egipto, pasaron todo lo que es el tema del desarraigo, ¿no? ¿Y cómo fue que se encontraron a través de la televisión? Bueno, en ese momento en el año 92, Pinky estaba haciendo un programa justamente cuando estaba el tema de la guerra de Croacia con Serbia. Y bueno, se dio de que había uno de los personajes, tenía el mismo apellido nuestro y que no es común. Entonces, bueno, a partir de ahí tratamos de ubicarlo y demás y bueno, se dio de que después, por supuesto, que tuvimos que investigar qué tipo de relación teníamos. Y bueno, habíamos sido primos. Lamentablemente, papá, esto sucedió los primeros meses del año 92. Papá falleció en noviembre, así que no pudimos. Él en realidad no los pudo conocer. Algo que seguramente le quedó pendiente a tu papá es volver a Croacia. ¿Y a vos, como hija? Y a mí me encantaría. A mí realmente me encantaría, no pierdo la esperanza, pero sí me encantaría conocer. A pesar de que uno con todo lo que ha escuchado en las noches así, como no existía la televisión, no existía otro tipo de diversión, entonces en las noches nos juntábamos así al lado del fogón, como quien dice, y él contaba sus historias de Croacia, así que uno prácticamente es como que vivió toda la vida allá igual, ¿no? Se su barke I brodovi stoje rive, ali negdje zvona zvone I skidaju. Muchos libros nos hablan de los buscadores de oro. Fue uno de los motivos por los cuales muchos croatas llegaron a la Argentina, buscando un mejor porvenir. Recordemos que por esa época, estamos hablando del siglo XIX, el XX, la gran crisis que hubo en Croacia por la pérdida de uno de sus cultivos importantes, como es la vid. Son relatos
que permanecen a lo largo del tiempo y que fueron contados de generación en generación. La historia de los croatas en Tierra del Fuego, luego de esta pausa. Retomamos la entrevista realizada años atrás a Olga Bronzovich y aprovechamos una vez más para agradecer su predisposición, sus testimonios. Son testimonios que hablan de la historia de la Tierra del Fuego. En este caso lo estamos haciendo con los croatas. En este segmento, Olga nos va a hablar de la industria maderera, una industria que está muy relacionada con los Bronzovich, pero que no realizó tanto su padre, sino sus hermanos varones. También vuelve a hablar de su papá, de Jorge, el fallecimiento, siendo él muy joven, y quedando Catalina, su mamá, con la crianza y la educación de 8 hijos. Bueno, la industria de la madera fue más una acción de mis hermanos que de mi papá. Mi papá tenía muy fija así la ganadería, porque él había trabajado mucho en Gulaya, tanto con ovejas como con bovinos. Entonces, después de que se fue de gobierno, sí, de la casa de gobierno, que vino justo la crisis del año 30 y todo, se dedicó a comprar animales que pastaban acá en las afueras de Ushuaia, y además empezó con la huerta, ¿cómo se llama? A plantar verduras, legumbres, algunas vacas lecheras se vendían leche, y colocó un invernáculo. El invernáculo le permitió tener verduras más tempranas. Claro. Abastecía a los buques cuando venían y vendían el pueblo. Ahora, la parte de la huerta anduvo bien, muy bien, pero la parte de las vacas tocaron años muy, muy, muy crudos, que se fueron muriendo todos. Y son sus hermanos los que empiezan con el tema de la madera. Son mis hermanos. Porque hoy por hoy, quienes hace muchos años que están acá, saben, conocen el aserradero, por ejemplo, el famoso aserradero Bronzovich, el lago escondido. Me gustaría que nos contara un poquito. Bueno, mis hermanos comenzaron vendiendo leña. Porque antes la leña se compraban, casi todo el mundo se abastecía a sí mismo. Entonces bajaban los rollizos con caballos, se los partía, después se los ponía sobre unos caballetes y con unos tronzadores que tenían 2 manijas, uno de un lado, del otro la manija, se los acerraba. Después apareció el motor. Entonces ellos empezaron a vender leña ya aserrada con el motor, y inclusive iban por los patios con su motorcito y hacían la leña. Y de ahí después se pasó al aserradero que estaba acá enfrente. San Martín y Piedrabuena era el aserradero que estuvo acá hasta el año 50. Pasaron los años 50. Y 58, se debe haber, sí, en el 58 se instaló en Río Tristen. Y después de Río Tristen fue recién a Laguna Escondida. Sí. Que ahí empieza a florecer esa zona, ¿no?, de la industria de la madera a partir del establecimiento, entre otros, de este aserradero, que tal vez el que más se destacaba, que estaba a la vera de la ruta. Y ellos siguen trabajando con la madera, los Bronzovich, algunos, ¿no? No. ¿Qué pasó? No. ¿Por qué? Después de 70 años de aserradero se vendió. Se vendió, sí. Pero digo, en esa época siguieron trabajando mucho tiempo con sí. Y luego se vendió, eso lo sabíamos. Pero yo me refería a los inicios. Sí, claro, eso debe haber sido en el año 60, 58, 60, cuando se abre la ruta. Claro. Y estuvieron hasta ¿cuánto? Hace 2 años, 3 años de casa. Volvemos a su papá y su mamá. Usted era muy niña cuando
fallece su papá, sí. ¿no? Fallece muy joven, Sí. Jorge. Y ya con 8 hijos y tiene que hacer frente a su mamá. supongo yo. Exacto. ¿Y qué hizo? ¿Cómo era ya la vida sin su papá, sin su esposo para Catalina? Me imagino que es duro por tener que seguir criando y manteniendo 8 hijos. Ya lo que pasa que mi mamá era una persona con mucha fortaleza, una persona que los traspiés que tuvo cuando llegó acá no le hicieron bajar sus ansias de prosperar. Tal es así que yo siempre pongo como ejemplo de la visión de mi mamá, nosotros las 3 mujeres, mi mamá le dio mucha importancia a la educación de las mujeres. Mi hermana mayor y yo, bueno, quisimos ser maestras. Ser maestras era lo normal, lo común, pese a que había que ir a caballo. Mi hermana se iba a caballo hasta una estancia en Río Grande, para ahí después la llevaban a tomar lo que era entonces la línea Aeroposta. Durmiendo sobre el apero, a campo abierto. Bueno. Para salir de Ushuaia y tomar el avión en Río Grande, en la zona de Río Grande. Pero ahora, por ejemplo, mi otra hermana, ella tenía inclinaciones muy artísticas. Ella quería ser diseñadora de moda. En el año 40, diseñadora de moda. Bueno, pero fue una avanzada eso, Yo creo que sí, era algo insólito, algo... Algo insólito, y más que insólito. Y además, las condiciones, nosotros no éramos una familia pudiente. Entonces mamá la mandó a Punta Arenas, a que en una escuela técnica estudiara corte y confección. Hizo 2 años en corte y confección y después se fue a La Plata a estudiar, hacer el profesorado de dibujo en la Escuela de Bellas Artes. Después de que hizo el profesorado de dibujo en Bellas Artes, hizo el profesorado superior de pintura. Hay más testimonios de vida, en este caso con Olga Bronzevich. Lo vamos a compartir luego de esta última pausa comercial. En esta última parte, Olga, con mucho sentimiento, con mucha emoción, recuerda a su papá, a Jorge, y de él dice que era muy serio, que le gustaba cantar, que tenía muy buena voz, a tal punto que formó un pequeño coro con otros croatas residentes en la ciudad de Ushuaia. Diría que papá era una persona muy seria porque nunca nos levantó la voz, pero una mirada bastaba. Muy afecto a los varones. Las mujeres no, eran las mujeres con la mamá. Él salía a cazar con mis hermanos, todos sus juegos eran con los varones. Salían mucho a cazar con mis hermanos. Ahora, una persona muy alegre, cantaba muy bien. Por ejemplo, los domingos, que entonces eran las cocinas de leña, que el que se levantaba primero era el hombre, a encender la cocina, calentar el agua para el café y todo. Papá ya comenzaba cantando, tenía muy buena voz y tal es así que inclusive cantó en la iglesia. Antes del año 30 habían formado un coro con 2 o 3 croatas más. Y después, cuando eran las fiestas, cuando verano que se comía el corderito, ahí era el
acto principal Era el centro, era el canto. El canto ahí todos rodeándolos. Y él recordando seguramente su Croacia natal, imagino. Y sí, ¿no? sí, También, sí, ¿no? con todas, Canciones. y que son todas canciones que uno se encuentra, por ejemplo, con croatas de otras partes, por ejemplo, de Buenos Aires, y hay canciones que son típicas como el Tamotaleco, allá lejos. Está mi pueblo querido, está mi amada ciudad. Y siempre acompañándolo Catalina, su mamá. Sí, pero ves, mi mamá no tenía linda voz. Pero bueno, acompañar y aplaudiría, fue la primera que iba aplaudiendo. Lo que tenía mi mamá era muy sociable, muy generosa. Ella, para ella era un placer cuando tenía que agregar un cubierto más en la mesa. Hacían mucha vida social, ¿no? Sí, También sí. era de No visitarse, es, sí, eran mucho de visitarse, y mamá, ella no era de ir así a visitar a la vecina, le gustaba que vinieran recibirlo en su casa. a su casa. Yo le quiero agradecer de manera especial todo este testimonio. Esperemos que se haya sentido bien, cómoda. A nosotros nos gusta mucho porque son historias muy lindas y que, bueno, que hace que uno aprenda más y a querer todavía más esta ciudad. Bueno, yo te agradezco a vos que me hayas dado la oportunidad, una segunda oportunidad. Muchas gracias, Olga. Tal vez muchos no sepan que hay un pájaro provincial, es el pájaro carpintero gigante. Y esto surgió de propuestas de vecinos de nuestra ciudad y se realizó un concurso. Todo eso está puesto en un libro de la editora cultural Tierra del Fuego, que se llama justamente Ave Provincial de Tierra del Fuego. Hay relatos para los chicos en ese libro, se habla sobre la educación ambiental, se van contando los detalles de cómo se fue conformando el jurado, cómo fue todo el desarrollo del concurso. Y también habla de otras aves candidatas como ave provincial. Acá tengo los nombres de sus autoras: Sandra Abuchastegui, Ana Catalina Bien y Mirta Gutiérrez. Un libro, la verdad, interesante, tanto para grandes como para chicos, sobre todo el relato, la presentación de lo que es el ave provincial, el pájaro carpintero gigante, de la editora cultural Tierra del Fuego. Es el libro que hoy les recomendamos a ustedes aquí en Los Protagonistas del Fin del Mundo. Y con esta recomendación nos despedimos hasta dentro de 7 días. Muchas gracias.